Entonces, aquí en la parte de equilibrio químico, recordemos que habíamos visto conceptos claves de cinética, donde habíamos incorporado la ley general de velocidad, la velocidad de una reacción y cómo se puede expresar las constantes de velocidad, obtenerlas y cómo se puede expresar la velocidad de una reacción química. Bien. Cuando las velocidades o cuando tenemos una reacción química, recordemos que las reacciones químicas no ocurren en un solo sentido. Y eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Cómo, a pesar que una reacción pueda ir y regresar, es decir, tenga un proceso inverso, a través del tiempo va a alcanzar un equilibrio. Bien, entonces, para ilustrar el concepto de equilibrio químico, voy a regresarme un poco, o bueno, voy a trasladarme más bien un poco al concepto de equilibrio físico. Bien, en los equilibrios físicos se estudian, si mal no estoy, a través de la estática en la física. Entonces vamos a usar el concepto de equilibrio físico y luego vamos a trasladar ese concepto hacia la química. Tenemos, por ejemplo, parece que alguien tiene alguna pregunta. Bien, reitero. Las notas se encuentran disponibles en eFines. Las notas están en la sección en la carpeta de documentos iniciales, siempre han estado ahí. Ahí está toda la información sobre control 1, control 2, los dos laboratorios, las entregas, póster, todo está ahí. Bien. Y las correcciones para los controles se encuentran en tareas donde si hubieron ustedes el control, ahí pueden bajar la corrección. Retomando. El equilibrio físico, entonces tenemos, por ejemplo, un contenedor, un sistema completamente cerrado con una cantidad de agua. Bien, parte de esta agua que se encuentra en estado líquido pasa al estado gaseoso. Bien, ¿eso qué implica? Que esta agua en estado gaseoso está generando una presión en el sistema. Esto es agua en estado gaseoso y está generando una presión en el sistema. Bien, y el líquido, por supuesto, también debe estar generando una presión sobre el gas. Cuando estas dos presiones se igualen, el sistema se dice que ha entrado en un equilibrio. ¿Por qué decimos que es un equilibrio físico? Porque la naturaleza de las moléculas, en este caso es agua, a pesar de que cambien de estado de líquido a gaseoso, siguen siendo la misma molécula. ¿Bien? Es decir, cuando las presiones en este caso se igualen, estamos hablando de un equilibrio de un equilibrio de tipo físico. ¿Bien? Y la naturaleza de quienes intervienen permanece igual, es decir, no hay un cambio en las moléculas. Por ejemplo, puede ser, no sé, una mezcla, bueno, hablemos aquí, sencilla, agua. Para el lado del equilibrio químico, bien, en el equilibrio químico debemos tener en consideración dos cosas. La primera, que en el equilibrio químico los productos y los reactivos pueden estar yendo y viniendo. ¿Qué significa eso? Que en el caso que aquí se ilustra, ¿cierto? Tenemos yodo más hidrógeno, puede ir a producir ¿quién? El yoduro de hidrógeno. Yoduro de hidrógeno. Bien. Pero ese yoduro de hidrógeno también se puede ir separando para formar hidrógeno y yodo también. Entonces, tenemos una velocidad con la que se forma el yodo y el hidrógeno por un sentido, y una velocidad con la que se descompone el yoduro de hidrógeno en yodo e hidrógeno. ¿Bien? Es decir, la química o la naturaleza de estas moléculas siempre va a estar cambiando. ¿Bien? ¿Cómo sabemos que han alcanzado el equilibrio? Aquí en la parte del equilibrio físico veíamos que cuando se igualaban las presiones, este sistema estaba en equilibrio. Bien, ¿cuándo sabemos que esto se encuentra en equilibrio? Cuando las concentraciones permanecen constantes a través del tiempo. Entonces, existen básicamente dos tipos de reacciones. Las que son unidireccionales, por ejemplo, hidrógeno más cloro para producir cloruro de hidrógeno, ¿cierto? O las que son de ir y venir, como esta, ¿cierto? Que forman yoduro de hidrógeno, o este se descompone para formar yodo e hidrógeno. Y la diferenciamos con esta doble flecha o con la flecha en una sola dirección. Bien. Entonces aquí vemos cómo las moléculas se van uniendo y se van separando. A eso nos referimos cuando hablamos de equilibrio químico.
Entonces, jóvenes, en ese sentido, lo que nosotros estudiamos, o lo que permite más bien, que una reacción sea de una dirección o de dos direcciones, son estas curvas de energía que ya las vimos en termodinámica, perdón, en la sección de termoquímica. Vamos a mirar al lado izquierdo, tenemos entonces, pasan a una energía de activación que es el punto máximo, luego caen a productos y liberan una cantidad de energía que se le conoce como energía de reacción, habíamos visto, y se calcula a través de la entalpía o calor a presión constante. Esto sería una reacción de una sola dirección, es decir, pasamos de reactivos a productos. Bien. En el caso contrario tenemos, perdón, en el caso contrario tenemos una reacción que puede ser en ambas direcciones, ¿cierto? Paso de mis reactivos por el estado de activado, ¿cierto? Que eso tiene una energía de activación hacia el lado derecho para generar mis productos. Y esto entonces libera una entalpía de reacción. La hemos visto. Si ahora tenemos productos y lo observamos en cómo se regresa, necesita una energía para activarse, llegar a los reactantes, ¿bien? Y la entalpía es la misma magnitud, ¿cierto? Ahora sí vamos por dBA, la entalpía es de la misma magnitud, y vimos en ley de Hess que esto cambia entonces de signo. En un sentido absorbe calor y en otro libera calor a presión constante, que se mide a través de entalpía, ¿bien? Estos perfiles, cuando el sistema tiene la capacidad de ir y regresar, ¿cierto? Se dice entonces que tenemos un sistema que puede permanecer en equilibrio a lo largo del tiempo. Si va a tardar un tiempo en que vaya el reactivo a producto, regrese, vaya, regrese, y cuando las concentraciones de reactivos y productos permanezcan constantes a lo largo del tiempo, se dice entonces que el sistema ha alcanzado el equilibrio, y es ahí donde nosotros estudiamos o empezamos a estudiar más bien el concepto o los conceptos asociados a equilibrio químico. Bien. Vamos a mirar entonces nuestro primer ejemplo. Tenemos una molécula de tetróxido de nitrógeno. Nitrógeno, nitrógeno. Cada uno con 2 oxígenos. Y aquí entonces rompemos la molécula. En el fondo lo que se está diciendo es, esta molécula tiene la capacidad de generar el enlace y romperlo, ¿cierto? Y cuando la concentración, o cuando esto llega al equilibrio en un conjunto muy grande de moléculas, donde podamos medir la concentración, es ahí donde se haya alcanzado el equilibrio. Entonces se hacen una serie de experimentos en donde se inicia 0 de NO2 y 0. Esto aquí me sobra un 0. 0 de NO2, perdón, y 0.670 de N2O4. Los ponemos en nuestra fuente de donde va a reaccionar, esperamos a través del tiempo, y una vez se mide, se llega al equilibrio, encontramos unas nuevas concentraciones, que son estas dos. Gráficamente, ¿cómo podemos representar eso? Vamos aquí con línea roja, con línea azul. Con línea roja, decimos que partimos con 0 de NO2 y luego llegamos a 0.0547, es decir, aumentó un poco. Va aumentando un poco. Partimos con, ahora en azul, N2O4, 0.670, y se reduce un poco a 0.643 cuando se llega al equilibrio. Partimos entonces con N2O4, se reduce un poco cuando llega al equilibrio. ¿Cómo sabemos que el sistema llega al equilibrio? Se mide momento cero, momento inicial, que son estas concentraciones, esta y esta, aquí y aquí. Va pasando el tiempo, se va midiendo la concentración. Si se fijan, aquí dice tiempo. Van midiendo la concentración y llega un punto en que la concentración se hace constante. Es decir, a medida que voy midiendo, voy a obtener el mismo valor. Aquí voy midiendo, obtengo el mismo valor. Se dice entonces que es constante, y cuando llegamos a la zona de valor constante, decimos entonces que estamos en la zona de equilibrio, que aquí está representada por la parte gris. Y también existen unas zonas de no equilibrio, que está representada por la parte verde. ¿Qué significa que no está en equilibrio? Que aún sigue
la reacción dándose. ¿Cómo sabemos que terminó? Porque las concentraciones permanecen constantes a lo largo del tiempo a través de esta línea horizontal. Ya se observó nuestro primer experimento. Aquí solamente voy a ilustrar 3 situaciones. Segunda situación. Partimos con valores conocidos, tanto para reactivos y productos. 0.050 para NO2, 0.446 para NO4. ¿Bien? ¿Qué pasa con NO2? Pasa de 0.05 a 0.045, es decir, se redujo un poco. Partimos de un valor, este valor se redujo, y ahí se obtiene ahora entonces un valor constante. ¿Bien? Y con N2O4, pasamos de 0.446 a 0.457, es decir, aumentó levemente. Estamos acá, por ejemplo, y aumentó. Siempre que estemos en constante, ¿cierto? O en equilibrio, vamos a ver una línea horizontal en la medición de la concentración. Va aumentando, se hace constante. Va reduciéndose, se hace constante. Bien. Podemos tener también, por ejemplo, otra situación que va a ser completamente opuesta a esta, ¿cierto? Aquí empezamos con 0 de rojo y algo de azul. Aquí va a ser al revés. Vamos a empezar con 0 de azul y algo de rojo, es decir, con 0 de N2O4 y con algo de NO2. Por eso vamos a ilustrar este tercer ejemplo. Y decimos que el NO2 parte de 0.2 y se reduce bastante a 0.0204. Partimos de acá y se reduce bastante. Pero aquí alcanza el equilibrio, si se fija. Bien. N2O4 parte de 0 y aumenta a 0.08. Parte de 0 y aumenta. Perdón, aquí me quedó mal la curva. Y aumenta a 0.08. Eso obviamente es cualitativo, ¿bien? Recordemos que la línea azul es N2O4 y la línea roja es NO2. Bien, entonces lo que estamos viendo acá es cómo al inicio, ¿cierto? El comportamiento puede ser muy diferente en la zona de no equilibrio, ¿cierto? Pero cuando llegan a equilibrio, las líneas tienen que permanecer o mostrar un comportamiento constante, es decir, una línea horizontal, por un lado. Por otro lado, las reacciones, dependiendo de la reacción, siempre van a terminar en un equilibrio parecido. ¿Qué significa un equilibrio parecido? En este caso tengo más N2O4 que NO2. Sucede también para acá y sucede también para acá. Bien. ¿De qué depende la separación de estas dos líneas? Depende, obviamente, del eje o de qué magnitud esté tomando yo en el eje. Bien. Entonces, son todos los datos que tenemos acá y cuando se empezó a hacer el análisis de toda esta información, dijeron, bueno, debe existir entonces una relación entre los reactivos y los productos. Bien. Entonces, esta relación, el primer intento que hicieron, de los muchos, fue, bueno, como es una relación, vamos a mirar la división entre productos, NO2 y reactivo, es decir, cuánto sería la relación entre 0.0547 y 0.643. Bien. Hicieron la división de esto y esto les dio 0.085. Luego dijeron, bueno, vamos por el siguiente, 0.0457 partido 0.488. Vamos a mirar qué relación existe. 0.102, y así hicieron con cada uno de ellos. ¿Verdad? Y el último 0.227. Si se trata de encontrar una relación entre todos estos números, bien, aparentemente no existe ninguna relación. Ni lineal, ni cuadrática, ni logarítmica. Pasa algo raro acá. Entonces dijeron, esta relación no es posible, y lo que vamos a hacer ahora es incorporar los coeficientes estequiométricos. Hicieron varios intentos, llegaron, vamos a mostrar simplemente el resultado final, que dijeron, bueno, vamos a tomar nuestro producto y nuestro coeficiente estequiométrico, nuestro producto, y lo vamos a elevar a nuestro coeficiente estequiométrico, es decir, al cuadrado. Y N2O4, coeficiente es 1, N2O4 elevado a 1. Esto es una división. Bien. Es decir,
yo tomo mi concentración de NO2, la elevo al cuadrado, siempre en el equilibrio. NO2 la elevo al cuadrado, 0.0547, ¿cierto? Partido mi concentración de N2O4, 0.643. ¿Cuánto me da eso? 4.65. Siguiente, tengo 0.0457, que es para NO2, tiene que estar elevado al cuadrado. Partido 0.448. ¿Eso cuánto me da? 4.66. Y así para cada uno de los valores, 4.60, 4.63, todo por 10 a la menos 3. Bien. Si se fijan, ahora pareciera que fuera el mismo número. Es decir, si sacamos un promedio de todo esto, nos da 4.63 por 10 a la menos 3. Si existe un número, ¿cierto? En promedio, que es igual para todos. 4.6. Aquí puse con dos cifras, 4.63 por 10 a la menos 3. ¿Bien? Es decir que cuando yo tengo mi relación de mis productos elevado al cuadrado, que en este caso es NO2 al cuadrado, y mis reactivos elevado a su coeficiente 1, obtengo un valor, que ese valor le voy a llamar una constante. Esa constante la encuentro cuando el sistema está en equilibrio. Sí, a partir de ahora vamos a introducir un concepto que va a ser la constante de equilibrio, y por supuesto, esta relación tiene una generalización, ¿cierto? Vamos a mirar la generalización de esta constante cuando las especies se encuentran en equilibrio. Bien, a eso se le llama la ley de acción de masas. Y entonces tenemos una ecuación cualquiera química, A veces A más B veces B, produce, o está en equilibrio más bien, vamos a empezar a leer esto como está en equilibrio, con C veces C más D veces D. ¿Qué habíamos dicho anteriormente? Que teníamos que escribir el producto elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Quiénes son los productos? C y D mayúscula, elevado a sus coeficientes estequiométricos. ¿Quiénes serían? C y D minúscula. Y en la parte inferior, o en el denominador, tenemos a los reactivos, N2O4, elevado a sus coeficientes estequiométricos. ¿Quiénes son? A y B mayúsculas, elevado a sus coeficientes estequiométricos, A y B minúsculas. Bien, entonces esta sería la formulación general, se conoce como ley de acción de masas, la ley general, perdón, la ecuación general que nos permite a nosotros describir la constante de equilibrio para un sistema A. Bien, entonces existen dos, o podemos separar las soluciones en dos grandes tipos. Cuando K es mucho menor que 1, ¿cierto? Cuando esta división da mucho menor que 1, y cuando esta división da mucho mayor que 1. Bien. Si queremos ver, por ejemplo, cuando K es mucho menor que 1, ¿qué debe suceder entre la relación de los productos y los reactivos? ¿Bien? Para que K sea mucho menor que 1, ¿cierto? Para que esta división sea mucho menor que 1, el denominador debe ser muy grande. Es decir, que esta parte debe estar en exceso. Bien, cuando el denominador es muy grande, es decir, los reactivos, hay un exceso de reactivos en el equilibrio, este valor de K se hace mucho menor que 1. Bien. Caso contrario, si K es mucho mayor que 1, ¿qué debería suceder? La relación entre productos y reactivos, por supuesto, va a ser opuesta a la anterior. Significa que el numerador debe estar en exceso. Y cuando el numerador está en exceso, el número va a ser mucho mayor que 1. Miremos el caso anterior. Dijimos 4.63 por 10 a la menos 3. Es un número mucho menor que 1. 0.000463. Al ser mucho menor que 1, ¿cierto? ¿Qué significa? Que la cantidad de reactivos siempre va a ser mayor. Si observamos quién es nuestro reactivo, N2O4. Y en nuestras curvas tenemos aquí N2O4 mayor que el rojo, N2O4 mayor que el otro y N2O4 mayor que el otro. Es decir, en todos los casos, N2O4 siempre es mayor en concentración que su producto. ¿Y eso a qué se debe? A que la constante de equilibrio nos indica que tiene que ser así. No importa si yo incorporo una mayor cantidad de uno que del otro, al final
el reactivo va a ser mayor. No importa si la separación de ellos es poca, al final siempre el reactivo va a ser mayor. O no importa si no incorporo nada de reactivo, si incorporo solo producto y dejo que evolucione en el tiempo, el reactivo siempre va a ser mayor. Bien. Entonces, eso es lo que nos indica a nosotros el valor de K. Bien. La dirección, bueno, la relación que existe entre reactivos y productos. En este caso, si K es mucho menor que 1, repito, reactivos en exceso, y si K es mucho mayor que 1, productos en exceso. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a empezar a mirar los tipos de equilibrio que pueden existir en los sistemas. ¿Bien? Básicamente, existen dos tipos de equilibrio. ¿Bien? Lo que aquí vamos a denominar equilibrio homogéneo, por un lado, y por el otro lado, equilibrio heterogéneo. ¿Bien? Entonces vamos a mirar en qué consiste el equilibrio homogéneo. ¿Bien? Regresamos al ejemplo. N2O4 está en equilibrio con 2NO2. Cuando hablamos de equilibrio homogéneo es porque todo se encuentra en la misma fase. ¿Qué fase? Fase gas. Gas y gas. Si todo fuera fase acuosa, sería equilibrio homogéneo en fase acuosa. Si todo fuera líquido o si todo fuera sólido, etc. Bien. Recordemos, como habíamos dicho entonces, que podemos escribir la constante a través de la ley de acción de masas. Y de aquí se desprenden entonces dos tipos de constantes. La constante Kc, que se refiere a concentraciones, ¿cierto? Y cuando estamos en fase gas, ¿cierto? En equilibrio homogéneo, en fase gas, podemos también escribir la constante que vamos a llamar Kp, que se va a referir a las presiones. Recordemos, la dirección de masa que nos decía, productos a sus coeficientes elevados a sus coeficientes estequiométricos, partidos reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Entonces, productos, ¿quiénes son mis productos? NO2 elevado a su coeficiente estequiométrico y reactivos N2O4. Bien. Para el caso de las presiones, esa sería entonces nuestra constante de equilibrio en concentración que a partir de ahora llamaremos Kc. Bien. Constante a presión. ¿Qué decimos? Las presiones análogamente, presiones de los productos. Tenemos entonces NO2 elevado a su coeficiente estequiométrico partido reactantes N2O4 elevado a su coeficiente estequiométrico. Y aquí para ilustrar el concepto voy a escribir 1. ¿Bien? Entonces si se fijan, aquí es análogo, perdón, acá, es análogo a la información que teníamos acá. ¿Se fijan? Producto elevado al coeficiente estequiométrico partido reactivo a su coeficiente estequiométrico. Aquí, la inyección de masas, producto a su coeficiente estequiométrico partido reactivo a su coeficiente estequiométrico. Bien, entonces, ya escribimos Kc y Kp. Ahora la pregunta que nos queda ¿es Kc y Kp equivalentes entre ellos? ¿Hay alguna manera para relacionarlos y demostrar si son iguales o diferentes? Pues ahora, por ahora les diré que Kc siempre va a ser, en la mayoría de los casos, Kc va a ser diferente a Kp. Bien, entonces, voy a aquí trazar una línea. Vamos a mirar cómo podemos relacionar el concepto de Kc y Kp. Debe existir una relación entre ellos dos. Tengo mi ecuación de tipo A veces A, que está en equilibrio, con B veces B. ¿Cómo escribo yo la constante de equilibrio para esto Kc y Kp? Dijimos que Kc, recordemos, era productos a sus coeficientes estequiométricos partidos sus reactivos a los coeficientes estequiométricos. Y Kp equivalente, pero usando las presiones. Presión de B a la B y presión de A la A. Bien, entonces, para poder relacionar ellos dos, lo primero que debemos hacer es suponer que estos gases
son gases ideal. O sea, es un gas ideal. Tenemos una mezcla y que todo ello conforma un gas ideal. ¿Y qué significa? ¿O qué consecuencia trae que sea un gas ideal? Que lo vamos a trabajar como PV igual a nRT. Y aquí vamos a despejar presión para poder mirar qué expresión tendría esto en gas ideal. Si P es igual a nRT partido V. Bien. Y entonces puedo escribir ahora tanto la presión de A como presión de B. ¿Qué significa esto? Que la presión de A es igual a los moles de A partido, perdón, RT partido el volumen de A. Y para la presión de B yo puedo escribir entonces pues N de B partido RT partido volumen de B. ¿Bien? Si observamos detenidamente, nos damos cuenta que N partido B, es decir, moles partido volumen, ¿qué es lo que nos indica a nosotros? Habíamos visto anteriormente que moles partido volumen indican concentración. Esta sería la concentración de A y esto sería la concentración de B. Es decir, que eso lo puedo volver a escribir como concentración de A, RT y concentración de B, RT. Ahora lo que voy a hacer es, este valor de PA lo voy a incorporar acá, elevado a la A. Y este valor de PB, que sería todo esto, lo voy a incorporar acá, elevado a B. Es decir, que ahora voy a volver a escribir mi constante P, pero ahora usando lo que encontré. ¿Qué fue lo que encontré? Que PB, ¿cuánto es PB? Perdón, voy a hacer paréntesis redondo. ¿Cuánto es PB? Es la concentración de B, RT, elevado a la B. ¿Y cuánto es PA? PA dijimos que era la concentración de A por RT. La concentración de A por RT elevado a la A. Bien. Vamos a factorizar. ¿Qué vamos a factorizar? Vamos a sacar RT de acá. Vamos a separarlos. ¿Cómo lo separo yo esto? Puedo decir que Kp es igual a B a la B partido a la A por RT, ¿cierto? Cuando tengo RT que divide con RT, ¿cierto? B dividido a, perdón, exponente de B dividido exponente de A, es lo mismo que decir que yo tengo B menos A, ¿cierto? ¿Y quién es, perdón, quién es constante? Concentración de B a la B, ¿y quién es concentración de A a la A? Toda esta expresión que está acá, ¿quién es? Kc, lo definimos acá. Kc es concentración de B a la B, partido concentración de A la A, que es esto mismo. Por lo tanto, a esto le vamos a llamar Kc. ¿Quién es B menos A? B menos A es el coeficiente estequiométrico B menos el coeficiente estequiométrico A. Es decir, las moles que yo obtengo al final menos las moles que yo obtengo al inicio. Como es final menos inicio, lo puedo escribir como un delta, ¿de qué? De moles. Esto va a ser entonces un delta de moles. Como es un delta de moles, recordemos, delta final menos inicial, ¿de quién? De moles. Moles finales, B. Moles iniciales, A. B menos A. Es decir, que de aquí yo puedo decir, vamos a escribirlo en azul, de aquí yo puedo decir que Kp es igual a Kc RT a la delta N. Entonces voy a hacerlo así para que sea más claro. Ya. Kp es igual a Kc RT delta N. Bien. Y esa sería entonces nuestra expresión, bien, que nos relaciona Kp y Kc. ¿Qué debo conocer? La constante de los gases, que hacer la constante de los gases va a ser siempre el mismo valor, 0.082 atmósfera al litro partido mol Kelvin. La temperatura, por supuesto, debe estar en Kelvin, porque R maneja Kelvin.
Delta de n, recordemos, viene de B menos A. Delta, que sería la diferencia entre moles finales y moles iniciales. Por eso lo escribí así. Kc, que ya sabemos cómo se puede escribir, que sería esto, que es lo que está acá, y Kp, que sea el valor que vamos a relacionar nosotros. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿me podría repetir el proceso desde el KP que está abajo? Sí. Dijimos que Kp era igual a la concentración de B a la B partido concentración de A a la A. ¿Cierto? Todo esto ya lo habíamos definido antes, de acuerdo a la ley de acción de masas, que es exactamente esto mismo. Para no escribir todo eso, usamos su definición, que es Kc. Por eso digo que todo esto lo escribo como Kc y lo reemplazo acá. RT, no tengo con quién compararlo ni ponerle otro nombre, lo dejo como RT. Y para no escribir B menos A, encontramos el sentido físico, que es la diferencia de los moles finales, que es B, de mi ecuación, menos los moles iniciales, de A de mi ecuación. B menos A sería el delta N, o sea, la diferencia de moles. ¿Bien? Y este RT, lo que hice fue factorizarlo. Cuando yo tengo una división, ¿cierto? Que tiene la misma base, que en este caso sería RT, la misma base, pero diferente exponente, yo escribo la misma base y hago la diferencia de sus exponentes. ¿Bien? Y así entonces encontré una nueva relación para Kp con Kc. La única manera para que Kp y Kc sean iguales es que delta N sea cero. Es decir, la cantidad de moles a lo largo de la reacción, de acuerdo a sus valores estequiométricos, permanezca constante. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, si no, entonces vamos a desarrollar un par de ejercicios donde vamos a manipular las expresiones de Kc y Kp. Tenemos entonces, escribo las expresiones para Kc y Kp según sea el caso, para las siguientes reacciones reversibles en equilibrio. ¿Bien? Recordemos, reacción reversible está por una flecha de dos direcciones entre reactivos y productos. Decimos que nuestra constante de equilibrio, ¿quién vendría a ser? Nuestros productos, H3O más y F menos, elevados a sus coeficientes estequiométricos. El coeficiente de H3O más es 1, aquí iría un 1. El de F menos es 1, aquí iría un 1. No lo escribo porque el 1, con el hecho de que aparezca una vez ahí, ya se entiende que hay un 1. Bien. Ahora, en la parte del denominador se había dicho, de acuerdo a la ley de acción de masas, que son los reactivos, es decir, HF y H2O. Bien. Y entonces aquí vamos a introducir un nuevo concepto. Si se fijan, todo esto es acuoso, 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 pero el agua es líquida. Bien. ¿Qué significa que HF sea acuoso, que hay una cantidad de moles HF disueltas en un solvente? Bien. ¿Puedo obtener yo un valor de concentración de agua? ¿Verdad que no? Es decir, no puedo yo decir cuántas moles de agua están contenidas en el agua. O sea, se puede decir, pero lo que voy es que esa concentración de agua no va a cambiar a lo largo del tiempo. Bien. Si no puedo tener en una situación 3 moles de agua en un litro y en otra situación 5 moles de agua en un litro. La concentración va a ser constante, es decir, el cambio de concentración no se va a ver afectado en los líquidos puros, en ningún líquido puro, que significa que cada vez que aparezca líquido puro, no aplica el concepto de concentración. Y al no aplicar el concepto de concentración, esto no se escribe. Y entonces ahora tenemos un Kc, o sea, un K de concentración,
que está dado por nuestros productos y nuestro reactivo, nuestro único reactivo que interviene en el equilibrio. HF. Entonces, recuerden, siempre que aparece un líquido puro en la reacción, no se incorpora en la ley de acción de masas. Bien. Vamos a mirar nuestro segundo ejemplo. Ya la ecuación que hemos hecho varias veces. Tenemos entonces una constante de concentraciones que está dada por nuestros productos elevado a su coeficiente estequiométrico, producto elevado a su coeficiente estequiométrico, partido sus productos, cada uno de ellos elevado a su coeficiente estequiométrico. Para NO es 2, para oxígeno es 1. Aquí 2, no sé si se note bien, 2 y para el oxígeno sería 1. Ese sería entonces nuestro Kc. Bien, como son gases, ¿cierto? También puedo escribir mi Kp. Mi Kp, ¿quién sería? La presión del NO2 al cuadrado, la presión de NO al cuadrado, ¿cierto? Porque sería mi reactivo por su coeficiente estequiométrico 2, por la presión del oxígeno. Bien. Y por supuesto, puedo también escribir la relación entre Kp como KCRT delta N. ¿Quién es delta N? Habíamos dicho que delta N era moles finales, solo tenemos 2, menos moles iniciales. 2 moles acá y 1 mol acá serían 3. Es decir, que esto es menos 1. Por lo tanto, delta N aquí es menos 1. Eso que implica que nuestro delta N puede ser tanto positivo, entero, como negativo, o también puede ser 0. Dependiendo de si hay o no hay cambio de moles. No, en ningún caso, la pregunta que hacen por interno es que si no se considera el agua. Si el agua está líquida, atención, si el agua está líquida no se considera. Si está en fase gas, sí se considera. Solamente estamos hablando para líquidos puros, atención a eso. Si es un líquido puro, o sea, si aparece L de líquido, no se considera. Porque hacer un líquido puro no es, y él no está contaminado, significa que no ha cambiado su concentración, o no puede cambiar su concentración. Bien. Para el último caso tenemos entonces, de nuevo, acuoso, 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 líquido. Ya sabemos que este no lo tenemos en cuenta para nuestra ley de acción de masas. Por lo tanto, nuestra constante de concentración está dada por productos elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1, CH3CO, C2H5, ¿cierto? Partidos sus reactivos. Este y este, cada uno a su coeficiente estequiométrico. Aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Es decir, escribo esto como CH3COOH y C2H5, perdón, eso no se entendió, C2H5OH. Es decir, ahora mi constante Kc está dada por ellos nomás. No interviene el líquido, al igual que acá tampoco interviene el líquido. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces vamos a continuar con más ejercicios, más ejemplos, más bien, ¿cierto? Donde ya vamos a empezar a incorporar un poco más la matemática, no tan conceptual como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Bien. En este caso nos dicen que se ha estudiado el siguiente proceso en equilibrio a 230 Celsius, ¿cierto? Nuestra ecuación favorita de ejemplo. Y se dice que en un experimento se encontró que las concentraciones en equilibrio de las especies reactivas son, para monóxido, esta, para oxígeno, esta, y para dióxido de nitrógeno, esta, ¿cierto? Calcule la constante de equilibrio de la reacción a esta temperatura.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir nuestra expresión de constante de equilibrio, Kc. ¿Por qué Kc y no Kp? Porque estoy trabajando con concentraciones y no con presiones. Por eso inicio con Kc. Y mi constante, perdón, mi expresión está dada por productos elevado a su coeficiente estequiométrico partido reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Bien, esa sería mi expresión. Tengo las concentraciones en el equilibrio de este y este, por lo tanto lo único que debo hacer es reemplazar esos valores. Kc es igual a concentración de NO2 15.5 molar. 15.5 al cuadrado. De reactivos tenemos NO, que sería 0.0542 al cuadrado, para oxígeno tendríamos 0.127. Procedo a solucionar esto y me dice que esto me da un valor de 6.44 por 10 a la 5. ¿Qué significa ese número? ¿Qué sentido físico tiene ese número? Me dice que mi constante, en este caso de concentraciones, es mucho mayor que 1. ¿Y qué significaba que sea mucho mayor que 1? Recordemos, me regreso un poco, que K sea mucho mayor que 1 significa que los productos están en exceso. Es decir, que tengo un exceso de productos. Si nos fijamos, aquí tenemos 15 moles por cada litro y abajo tenemos 0.05 moles al cuadrado por cada litro y 0.127 moles por cada litro. Es decir, efectivamente hay un exceso de productos, ¿cierto? De esto que está sucediendo o de las concentraciones de este equilibrio. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, si no, entonces vamos por el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, se nos dice que la constante de equilibrio, perdón, aquí tengo que tomar captura, ahora sí. Nos dice que la constante de equilibrio Kp, obtenida para la descomposición del pentacloruro de fósforo, que es este, en tricloruro de fósforo y cloro molecular, está por esta reacción, ¿cierto? Y que su constante de equilibrio Kp es de 1.05 a 250 Celsius. Si las presiones parciales en el equilibrio de pentacloruro de fósforo, tricloruro de fósforo, son 0.875 atmósferas y 0.463 atmósferas, ¿cuál es la presión parcial en el equilibrio de cloro a esta temperatura? Bien, entonces, para dar respuesta a esto, lo que debemos hacer es escribir la presión, perdón, la constante Kp, ¿cierto? La constante en presiones de nuestro sistema. ¿Quién es nuestro sistema? Productos, PCl3 y cloro, partido reactivos. Esa sería entonces mi expresión de Kp. Nos dice que conocemos el valor de Kp, que conocemos las presiones de PCl5 y PCl3. Bien. La pregunta ahora es, ¿cuál es la presión parcial de cloro para este sistema? Y si nos fijamos, poseemos esos tres valores y no tenemos PCl2. Es decir, lo que debemos hacer es despejar la presión parcial de cloro. ¿Y cómo lo hacemos? Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Kp por la presión del PCl5, ¿cierto? Y esto que está multiplicando al PCl2 debería pasar a dividir, que es la presión parcial del tricloruro de fósforo,
Y entonces ahí ya tendríamos despejado nuestra presión de cloro. Bien. Y lo único que nos queda hacer es reemplazar valores. ¿Cuál es el valor de Kp? 1.05. ¿Cuál es la presión de PCl5? La presión de PCl5 es 0.875 atmósferas. 0.875 atmósferas. Bien. Y finalmente la presión del cloro, del tricloruro de fósforo, está acá, es de 0.463. Bien. Es decir, 0.463. Resolvemos y nos dice que la presión de esto corresponde a 1.98 atmósferas. Bien. ¿Por qué sé que son atmósferas? Porque he estado trabajando todo el tiempo con atmósferas. Si se fijan, K es adimensional, es decir, no posee unidades. Y si voy a manejar aquí atmósferas con atmósferas, al eliminar las unidades, el cloro me quedaría sin unidades. Entonces, normalmente se maneja sin unidades y al final, dependiendo de lo que me estén preguntando, propongo la unidad que más sea conveniente. En este caso, la que más es conveniente es atmósferas porque todo está medido en atmósferas. Bien. Por supuesto, aquí puedo calcular Kc. ¿Cierto? Recordemos que existe una relación entre Kc y Kp de esta manera. Entonces, si me pidieran calcular Kc acá, lo único que yo hago es despejar Kp partido RT delta N. ¿Cuánto es delta N? Productos, 1 más 1, 2 menos reactivos, 1. O sea que mi delta N es igual a 1 en este caso. Bien. En el caso anterior, la pregunta que me hacían por interno es, ¿esto es un menos 5 o un más 5? Es un más 5, porque es mucho mayor que 1. En el caso anterior, si me pidieran calcular Kp, lo puedo hacer porque estos son gases, por lo tanto tiene sentido que yo calcule Kp como Kc RT delta N. ¿Cierto? ¿Quién es Kc? Lo calculamos 6.44, perdón. 6.44 por 10 a la 5. 6.44 por 10 a la 5, ¿cierto? La constante de los gases, que ya la conocemos. La temperatura está en Celsius, pero debemos pasarla a Kelvin. Es decir, tenemos 503 por 503 Kelvin elevado a la delta N. ¿Cuánto es delta N? Delta N es productos, 2, menos reactivos, 2 acá y un 1 acá, 3. Por lo tanto, delta N es menos 1. Y lo que me dé eso sería el valor de Kp. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar con el siguiente ejemplo, donde nos dice que la constante de equilibrio Kc para la reacción que aparece acá en pantalla, que fue con la que iniciamos el ejercicio, la explicación del día, perdón, esa constante de equilibrio Kc es de 4.63 por 10 a la menos 3 a 25 Celsius. ¿Bien? ¿Pero hay que ¿Cuál es ventilador para que salga más rápido? ¿Cuál es el valor de Kp a esta temperatura? Un instante, por favor. Ya. Listo. ¿Cuál es el valor de Kp a esa temperatura? Un momento. Ya, ahora sí. ¿Cuál es el valor de Kp a esa temperatura? Como ya podemos observar, tenemos el valor de Kc y nos piden el valor de Kp. Es decir, necesitamos usar la relación que nos dice que Kp es igual a Kc RT a la delta N. Bien. Primero debemos saber cuánto es delta N. Tenemos delta, recordemos,
de moles, requiere moles finales, 2, menos moles iniciales, 1. Por lo tanto, esto es 1. Entonces, para hallar KP, usamos nuestro valor de KC, 4.63 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Multiplicado nuestra constante de gases, 0.082, por la temperatura, que dice que son 25 Celsius, pero debemos transformarla a Kelvin, por lo tanto, esto nos da 298 elevado a la delta N, que dijimos era 1. Resolvemos esto en calculadora y nos dice que nuestro Kp es igual a 0.113. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, si se fijan, en este caso, Kp es diferente a Kc. Bien. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a ilustrar los últimos 2 conceptos antes de dar terminada la clase. Profe, Sí, ¿hay casos donde el resultado de KP sea igual a KC sí, sí hay. ocupando esa fórmula? Sí, sí hay. Cuando delta n sea igual a 0, en esa situación puede suceder, no, en esa situación puede no, en esa situación sucede que Kp es igual al Kc, ¿verdad? Vamos a suponer, por ejemplo, a ver, pienso rápidamente, algo del tipo, por ejemplo, 2 hidrógeno, perdón. Hidrógeno, ¿cierto? Más cloro, que está en equilibrio para producir 2 cloruro de hidrógeno, ¿cierto? El delta N, en este caso sería el final, 2, menos el inicial, 1 y 1. 2, aquí el delta N es 0, y por lo tanto nuestra expresión de Kp sería Kc por RT a la 0. Y recuerden que cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Por lo tanto, sigo escribiendo en este sentido, Kp sería igual a Kc. Bien, ahí sucedería. Bien, como comenté hace un par de segundos atrás, últimos 2 conceptos. Recordemos que habíamos visto tipos de equilibrio homogéneos, ¿cierto? Ahora vamos a mirar tipos de equilibrio heterogéneos. Tenemos aquí en pantalla carbonato de calcio sólido, que está en equilibrio, con óxido de calcio sólido más dióxido de carbono gaseoso. ¿Cómo podemos escribir el Kc de esto? Bien, el Kc de esto estaría dado por productos, CO2 y óxido de calcio, ¿verdad? Y por la parte del denominador, el reactivo, sea CO3. Los sólidos, al igual que los líquidos, también son términos constantes. Bien. El concepto de concentración en un sólido no tiene mucho sentido. Así que esto que es sólido y esto que es sólido no lo tendríamos en cuenta tampoco. Que implica que nuestra constante de Kc estaría simplemente dada por la concentración del CO2. Bien. ¿Qué hay sobre Kp? Como tampoco podemos medir, de acuerdo a la ley de gases, la presión de estos sólidos, decimos que el Kp sería igual a la presión del dióxido de carbono. Bien. Y en este caso los heterogéneos no se encuentran en la misma fase. Y ojo que es diferente decir que yo tengo una solución de carbonato de calcio, perdón, ¿cierto? Que está en equilibrio con una solución de óxido de calcio y dióxido de carbono. Es diferente hacer esto. Esta también sería heterogénea, gas, acuoso, acuoso,
¿cierto? Pero esto al ser acuoso sí le aplica el concepto de concentración y por lo tanto no podríamos eliminar. Así que es súper importante tener en cuenta el estado de agregación de cada una de los que intervienen en la reacción, ¿cierto? Y a partir de ahí, bueno, segundo, verificar que esté balanceado y a partir de ahí empezar a trabajar conceptos cualquiera que sea en los que hayamos estudiado. Bien. Así que para finalizar, entonces vamos a mirar el concepto de equilibrio múltiple. ¿Bien? Este concepto de equilibrio múltiple viene asociado químicamente o conceptualmente a lo que habíamos visto, por ejemplo, como ley de Hess, ¿cierto? Cinética, cinética, velocidad de reacción y algunas otras reacciones que vimos anteriormente en estequiometría, me parece. Tenemos una constante 1 que está asociada a esta primera ecuación y una constante 2 que está asociada a esta ecuación. Recordemos, ¿cómo escribimos la constante 1? Productos partido reactivos. Bien. ¿Cómo escribimos la constante 2? Igual. Productos E y F partido nuestros reactivos C y D. Ahora, hemos visto con anterioridad que cuando yo combine en equilibrios múltiples las ecuaciones, es equivalente a esto que se produce acá, es lo mismo que se está gastando acá. Por lo tanto, en términos generales es igual a que yo escribiera esta última ecuación. F va sobre la línea, F de F. Bien. Y ahí, aquí tendríamos entonces una constante 3. ¿Cómo estaría esta constante 3? Esta constante 3, al igual, estaría dada por los productos partido los reactivos. Ahora, ¿cómo puedo yo hacer que estas dos constantes, 1 y 2, de esas dos ecuaciones se me relacionen para obtener la constante 3, que es la que tengo acá? En equilibrio, en termoquímica, lo que hacíamos era combinarlas, sumarlas, restarlas, darle vuelta, etcétera, etcétera, para poder dar entonces la constante como tal de, perdón, los valores que estaban asociados a esos ejercicios. Bien, en este caso, lo que yo tengo es una constante 1, ¿cierto? Que está, la voy a volver a escribir aquí abajo. Por esto, esa es mi constante 1. Perdón, constante 1, no constante I. Constante 1. Tengo una constante 2 que está dada por E a la E, F a la F, partido C a la C, D a la D. ¿Cierto? Y lo que yo quiero obtener, ¿cierto? Esto tengo que combinarlo para obtener mi constante 3, que sería E a la E por F a la F, partido A la A, B a la B. Bien, entonces si observamos todo esto que está multiplicando acá, lo puedo cancelar con todo esto que está dividiendo acá para que me dé 1, ¿cierto? Y entonces me quedaría el numerador como E a la E por F a la F, el denominador solamente A la A por B a la B. Es decir, que si yo quiero encontrar mi valor de la constante 3, lo único que yo tengo que hacer es el producto entre mis dos constantes. Es decir, multiplico mis constantes 1 y 2 y así obtengo el valor de mi constante 3. Bien. Y así obtendría yo entonces mi constante de reacción para mi constante de equilibrio para un equilibrio múltiple. Y si yo quiero saber el equilibrio final, qué constante tiene en equilibrio, puedo calcularlo de esta manera, con todas estas ecuaciones y todas estas operaciones, o simplemente recordar que si yo multiplico la primera constante por la segunda constante, obtengo la constante 3. Bien, que como vemos en entalpía, ley de Hess y ese tipo de reacciones múltiples, sumábamos y restábamos,
En equilibrios múltiples, multiplicamos. Bien, para que por favor lo tengan muy presente. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, chicos. Si no hay preguntas, entonces recordarles entonces que nos veríamos la siguiente clase, que es el día de mañana. Bien. Y de nuevo, recordarles que porque ya me llegaron varios comentarios por el chat. Las notas. Entran ustedes a su sección, la 60 o la 63, no recuerdo en cuál estoy ahora. En documentos, estoy compartiendo pantalla, sí. Un instante.